estamos aquí en la casa del tatuador con John, pero que mejor se presente él. El solo. El solito. Hola, me llamo Jonathan Gamboa, tengo 29 años y soy originario de Ciudad Neza, ¿no? ¿De qué parte? De la Riva Palacio y Pantitlán. Casi pues, toda mi infancia y mi adolescencia fue en esa zona. Ahorita vivo en Iztapalapa, ¿no? Pero ¿En qué año naciste? en el 93. 93. Es 93. Ok. Entonces, ¿viviste todo el tiempo ahí en Neza y después migraste a Iztapalapa? Pues fue raro porque estuve un rato en esa, como... Pues sí, mi infancia y mi adolescencia. Después mi familia se mudó a otro estado y fue como estar yendo y viniendo, ¿no? Fue... ¿Para dónde se fueron? A Tlaxcala, estuvieron en Tlaxcala. ¿Y tú también estabas yendo y viniendo a Tlaxcala? Sí, un rato pues de mi vida pasé así, ¿no? Viviendo en Tlaxcala y una temporada aquí y una allá. ¿Y tus papás a qué se dedican? Mis papás, mi papá era carpintero y mi mamá era empleada doméstica. Ajá. ¿Siguen viviendo ambos? No, mi jefe ya no. ¿En qué momento conoces al tatuaje? ¿Cuál es tu memoria más vieja? He estado recopilando, ¿no? Como recuerdos y así. Y creo que el tatuaje siempre ha estado presente, ¿no? Porque en mi casa mi papá tenía tatuajes. Mi jefe, del que yo me acuerdo así más, era un corazoncito aquí, que eran las iniciales de mi papá y de mi mamá, ¿no? Mi carnal dice que tenía otro acá, que era un pez espada, creo. La neta yo no me acuerdo de ese. O sea, él murió cuando estabas muy pequeño. Sí, yo tenía como 9 o 10 años cuando mi jefe falleció. Entonces ese es como el recuerdo más viejo que tengo, ¿no? Posteriormente, o ya haciendo memoria, mejor dicho, el siguiente tatuaje que yo vi lo tiene mi hermano, ¿no? Mi carnal tiene una G aquí y después se hizo el güey era como un tribal. No sé, raro, lo sacó de una película que se llama Marte Duele. Sí, bueno, tenía... ¿Es más grande que tú o es más chico? Sí, yo tengo 2 carnales y yo soy el más morro, ¿no? De los 3. Y mi carnal, ese tatuaje que te comentaba, lo sacó de una como postal de la revista de la película, perdón. No sé de dónde la consiguió el güey, pero sacó ese tatuaje y se lo hizo acá, ¿no? Y sí había unas diferencias como más grandes, ¿no? En cuanto al que tenía mi jefe y el que tenía mi carnal, ¿no? De hecho, el que tiene mi carnal todavía se ve chido. Hasta tiene blanquito y la verga. Y ese me contó que se lo hizo en una expo en Neza, junto con otros primos y sus amigos, ¿no? Esos son como los 2 tatuajes que... ¿No sabe quién se lo hizo? No, bueno, sí, no, él no sabe. Le he preguntado, pero no sabe. Y el de mi jefe... En alguna ocasión tuve como la oportunidad de preguntarle a uno de sus hermanos cómo se lo había hecho. Y no sabía también quién se lo hizo, pero sí me comentó que había sido con aguja e hilo. Y ya pues estando como con más conciencia y pues platicando con otras personas, me han contado así, ¿no? Que el palito y la aguja y así. Pero la aguja hilo se me hace curioso, ¿no? Porque no he escuchado más como de esa técnica, digamos. No sé si lo cosieron o cómo fue el pedo, ¿no? Pero solo me dijo eso mi tío, ¿no? O sea, solo se usaron esos materiales y no hubo más información, ¿no? Esos fueron los 2 tatuajes, ¿no? Que yo vi. Pero en ese entonces pues no era consciente. Pues sí, no era consciente de lo que significaba o qué pedo, ¿no? Con el tatuaje. Sin embargo, sí era algo cotidiano, ¿no? Porque en la colonia donde yo vivía, me quedaban cerca 2 colonias, ¿no? ¿Cómo se llama la colonia? Donde yo vivía, es la México Segunda Sección. Y me quedaba muy cerca la colonia Agua Azul y la colonia Maravillas, ¿no? Entonces, en la colonia Agua Azul, yo iba a la escuela. Y en más bien mi escuela estaba cerca del mercado de la colonia. En ese mercado hay mucha banda, creo que aún actualmente hay banda que es franelera, ¿no? Pero esos franeleros eran pues rockers urbanos. Entonces está bien chido
porque yo desde morrito los veía, ¿no? Y pues los güeyes acá traían sus playeras sin manga y todo ese pedo, y se les veían los tatuajes, ¿no? O sea, sí era cotidiano ver tatuajes. No era... Creo que nunca hubo un estigma respecto al tatuaje, sobre todo porque mi jefe y mi carnal tenían, ¿no? No se hablaba mucho en mi casa, pero no era malo, ¿no? De hecho, creo que a veces, cuando así veíamos como a esa banda más rockerona, pues era más el estigma de porque se estaban drogando, o las monas, o acá, no del tatuaje, ¿no? Eso era una parte, y eso fue yo creo que toda mi primaria, ¿no? Ver ese pedo. Y pues pasar diario a ese mercado, diario ver a los franeleros. Los 2 de noviembre hasta hacen un toquín, ¿no? De urbano ahí en ese mercado, ¿no? Y llegué ahí varias veces, ¿no? Allá el toquín y así. La otra colonia que te contaba, que es Maravillas, una de mis tías vive ahí. Es hermana de mi jefa. Y pues normalmente íbamos a verla, ¿no? Y nos íbamos caminando porque pues está cerca. No me sé el nombre de la calle, pero sí sé que en esa calle vendían fierro viejo. Y la misma banda de los fierros viejos, pues también era como rocker, ¿no? Y lo mismo, o sea, tatuajes, ¿no? Creo que era algo que asociaba, indirectamente lo asociaba como el tatuaje con el rock and roll, ¿no? Porque mi jefe también era rock and rollero, pero era como más hipioso, ¿no? Entonces siempre hubo como esa asociación, ¿no? De que si eras rocker o rock and rollero, pues traías tatuajes, ¿no? De hecho, uno de mis primos, le dicen el tuercas al güey, hijo de mi tía, de la que vivía en Maravillas, pues tiene tatuajes, ¿no? Tatuajes viejos, o sea, haciendo ya memoria, yo recuerdo que ya tenía tatuajes cuando yo era morrillo, ¿no? No sé qué trae, no sé quién se los hacía ni nada, ¿no? Pero sé que ya tenía tatuajes. ¿Él es mucho más grande que tú? Sí. De hecho, tiene unos hijos que son más morrillos que yo, pero... Más o menos de la edad. Ajá, sí, tal vez nos llevamos 5, o sea, 6 años, ¿no? No, pues mis primos, de hecho yo de mis primos soy como de los más morros. Ajá, casi todos pues ya están más grandes, ¿no? Nada más bien como cuarentones, sí. Esos fueron como los primeros años, ¿no? Del tatuaje. Sin embargo, pues nunca fui consciente, ¿no? De qué significaba o qué era el tatuaje, ¿no? Sí, era normal. Era cotidiano, sí. Eso pasó, pues yo creo que toda mi infancia, bueno, parte de la primaria, eso. Después mi jefe fallece, cuando yo tenía como 9 o 10 años. Y creo que eso sí es relevante, porque posteriormente eso influyó mucho en la forma en que yo vi las cosas, en mis gustos y en cómo me comporté, ¿no? Yo fui como más rebelde, ¿no? Porque siempre era como más ñoño, ¿no? Pero después de ese evento, pues ya cambió, ¿no? Sobre todo entrando a la secundaria ya, pues fue diferente. ¿Pero estabas enojado o qué? Pues sí, me sentía molesto. Mi jefe era alcohólico. Entonces, a mis carnales, creo que les tocó como una parte chida, ¿no? De mi jefe. Pero a mí no. O sea... No, pues me acuerdo de cosas, ¿no? Que no estuvieron tan chidas. ¿Y te enojaste cuando él ya no estuvo? Ajá. Okay. Sí, pues había una molestia. Ya pasa todo eso y llega la secundaria, ¿no? En la secundaria me acuerdo de un carnal que... pues ese güey lo quiero un chingo. Se llama Isaac. Ya tiene mucho que no lo veo, pero cada que lo veo es así como de... bien verga, ¿no? Ese carnal, pues tenía una hermana más grande que nosotros. Y a ella ya le latía el punk, ¿no? Le latía la Polla Records, Escorbuto. Y bandas así como Los Ramones y todo eso. Entonces cuando nosotros entramos a la secundaria, su carnala le pasaba música a ese güey, ¿no? Y como éramos muy compas, pues ese güey me pasaba la música a mí, ¿no? Entonces era como bien chido. Y justo lo que comentaba hace ratito, hubo una rebeldía, ¿no? Como ya más de mi parte. Y encontrarme como con ese tipo de música y esa estética, ¿no? También de los punks. Porque era muy similar a lo que había visto anteriormente en el mercado, ¿no? O en el barrio.
era algo chido, ¿no? Yo decía, ay, no mames, a huevo, ¿no? Me late eso. Y esto no le sabe mi jefa. Creo que nadie lo sabía. Pero cuando yo tenía como 12 años o 13, pues me sentía bien ramonero, ¿no? Según yo. Y en el barrio, bueno, sí, en mi barrio, hay una avenida que se llama Avenida México. Y también la conocen como La Romero. Y ahí hay una tienda que esta historia es muy cagada. Hay una tienda que vendía pines, playeras, y era así como alternativa, ¿no? Y no entiendo por qué, no recuerdo bien. Pero el chiste es que yo fui a esa tienda porque sabía que ahí tatuaban, ¿no? Porque también vendían piercings y ese pedo. Entonces, cuando yo tenía como 12 o 13 años, caí ahí, ¿no? Un día casi me fui solo y la verdad. Ya llego, estaba un carnal, así, pues mal encarado el güey y todo el pedo. Llego y pregunté por un tatuaje, ¿no? Pero nunca dije que era para mí, o sea, yo llegué y pregunté, ¿no? Pues pendejo no era, ¿no? Me acuerdo que me quería tatuar un craniecito de los Ramones, de Pinhead, así todo lineal, ¿no? Según yo, porque era bien punk y ramonero, pues, tenía 12 años, ¿no? Y ya, yo había juntado, ¿no? Una feria, y me acuerdo que tenía 350 en ese entonces. Y ya fui la chingada y pregunto y toda la onda. Y me dice el carnal, no, pues sí se puede, cuesta 300, ¿no? Eso era como, más o menos he estado haciendo cuentas. Y yo creo que fue como en el año 2005, 2006, por ahí. Pues ya dije, no, a huevo, pues sí me alcanza, ¿no? Ya le dije, no, pues es que pues el tatuaje es para mí y así. Y se me queda viendo bien culero y me dice, no, pues ¿cuántos años tienes? Y creo que tenía 12 o 13. Ya le digo, ¿no? Y solo volteé a ver así como otro carnal y así, este pendejo. ¿No? Y ya no, ni siquiera me dijo nada, o sea, solo fue como de, no, güey, ¿no? O sea, yo lo entendí así como de, chale. Entonces ya me regresé bien triste. Pero lo curioso de esta anécdota es que años después en esa tienda aprendí a tatuar, ¿no? O sea, ¿quién lo hubiera pensado, no? Fue cagado ese pedo. Entonces, pues pasó ese tiempo y ya no hubo como ese interés más en el tatuaje, ¿no? O sea, ¿sabes quién era el que te atendió? Sí, se llama Juan. De hecho, tatuaba ahí un rato. Porque después yo entré ahí a aprender a tatuar, pero ya el que me enseñó pues fue otra persona, ¿no? O sea, la tienda ellos no eran los dueños de la tienda, ellos trabajaban para la tienda. Este carnal que me atendió en ese momento no, él trabajaba ahí, ¿no? Ya pasó ese pedo. Para esto, pues ya secundaria, la chingada, y entro al CCH, ¿no? Al CCH Oriente. Y ahí fue, yo creo que donde tuve mayor acercamiento y donde realmente surgió el interés por querer tatuar, ¿no? Y por querer tatuarme así como ya más en serio, ¿no? De hecho, me acuerdo, todo esto, pues si bien lo percibía, no tenía una conciencia plena, ¿no? De lo que era el tatuaje o qué significaba. Ya estando en el CCH, pues yo ya me sentía bien punk, ¿no? Y la chingada. Y pues me latía el cotorreo, ¿no? Me latía el pisto y acá. Entonces, pues yo tenía mis compitas, eran igual punkis, ¿no? Pero más grandes que yo. Y me acuerdo que frente al CCH estaba un estudio que se llamaba Águila Negra. Y después de mucho tiempo, me enteré que era del Güero José, ¿no? Y me acuerdo que ahí a veces caía como la banda skinhead y punk y así. Y digo, seguramente ni se acuerdan de mí, ¿no? Porque era un pinche mocoso ahí. Pero ahí vi a Pride, ¿no? Por ejemplo, ahí vi varias veces a Pride, ¿no? Pues yo llegué a echarme unas chelas ahí, ¿no? Sin tener conciencia de qué pedo, ¿no? Ni siquiera de lo que estaba viendo. O sea, mi onda era más así como la música, el punk y esas ondas. Sí, o sea, te ibas ahí a echar desmadre, ¿no? Simón. Y ahí llegué a ver al Pride, ¿no? Adelantito, ahí en la Marina, estaba otro estudio que se llama Lithium, que era de Roldán, me parece. De Roldán. Y igual, ¿no? O sea, llegué a entrar un par de veces, pero nunca fui consciente de qué estaba viendo, ¿no? Lo mismo ya como más en mi barrio, porque pues como ya estaba más grande ya salía, ¿no? Y me iba a fiestas y así. Y recuerdo mucho la Avenida López.
ahí por donde está el bazar de Gratao. ¿Sí, no? La López. Ajá. Igual era, pues era una zona, Simón, era una zona con un chingo de estudios, ¿no? De hecho, creo que hace no mucho pasé por ahí y todavía está un puestecito como de revista y hay un don que yo me acuerdo que siempre ha estado ahí, no sé quién es. ¿El Guantes? Creo. Sí, un señor con su esposa en un puesto de revistas. Ahí tatúa. Sí, yo creo que es el Guantes. Sí, seguramente. Y pues eso era como lo que veía, ¿no? En ese entonces. En CCH conocí a un carnal que se llama Daniel. Le dicen el negro. De hecho, todavía tatúa y tatúa chido el güey, ¿no? Tiene un estudio aquí por el centro. No sé si sea de él o así. Pero ese güey, o gracias a ese güey, fue como un acercamiento más en forma hacia el tatuaje. Él era más grande que yo. Según recuerdo, como por 8 o 9 años. Y su morra iba en CCH porque él no estudiaba ahí. Pues yo lo veía como una figura a seguir, no sé, como un hermano más grande, ¿no? O sea, porque mis carnales, pues sí hay una diferencia más grande en edades, ¿no? Mi carnala me lleva 15 años y mi carnal como 12, ¿no? Y con este güey cuando lo conocí, pues la diferencia no era tan grande y aparte teníamos como gustos afín, ¿no? Nos latía el punk rock, ese güey patinaba y así. Yo me gustaba, pero era pendejón para eso. Tocaba la batería y la chingada, ¿no? Este carnal. Entonces, yo en muchas ocasiones, eso tampoco lo sabe mi mamá, no iba al CCH, ¿no? Me iba a su casa. Y en su casa, según el güey, me enseñaba a tocar la batería y así. La neta desconozco cómo fue que ese güey se interesó en el tatuaje o cómo fue su proceso de recibir información o de recabar información. Pero me acuerdo que con ese güey empecé a ver tatuaje, ¿no? Como tatuaje más en forma. Ya había visto tatuajes, pero eran como estilo, ¿cómo se dirá? Como canero, digamos. Y con ese güey empecé a conocer otros nombres que ahora los percibo y digo, verga, ¿no? O sea, nunca fui consciente de lo que estaba viendo. Porque yo me acuerdo que con ese güey veía arte de Ed Hardy, ¿no? Arte de Sailor Jerry. Me acuerdo mucho, porque me encantaba ver esos pinches videos. Hay unos videos que se llaman True Love Tattoo, de un carnal que es italiano y va a tatuarse como con varias razas acá bien pesada, ¿no? Todo eso yo lo veía con ese güey, ¿no? Y era como chido porque pues ya era otro tipo de tatuaje, ¿no? De tatuajes de colores, se me hacía bien violento, no sé, pues duro, ¿no? Ese pedo. Aparte de que yo andaba como con la onda del punk, pues decía, ay, verga, ¿no? Esto está más chido, ¿no? Se ve más chingón que lo que estaba acostumbrado a ver, ¿no? O de lo que quería hacerme en un principio. Entonces con este güey empiezo a ver eso, ¿no? Me acuerdo que eso ha de haber sido como en el 2009, 2010, tal vez. Empezó a salir Instagram, creo. Y veíamos a Mario de esa. O sea, neta, nombres que ahora considero y veo y digo, verga, ¿no? O sea, no tenía ni puta idea de lo que estaba viendo en ese entonces, ¿no? Sí, ahí lo que veías era la gráfica, ¿no? Simón. Lo interesante. Sí, era más como eso, ¿no? No sabía de nombres, no sabía pues de nada, ¿no? Eso pasó un tiempo. Y para esto, pues ya entrando en CCH, pues digamos que mis gustos como que fueron todavía más fluidos. No sé, porque pues en la secundaria era un poco el morrillo que le gusta el punk, ¿no? Pero ya en CCH pues ya como que me descaré, ¿no? Ya me latía andar bien roto y así, ¿no? Y me acuerdo que en CCH vi un primer tatuaje de una morra que se llamaba Jacqueline, ¿no? Que era como de mi edad. Y según yo ese tatuaje se le hizo así, entrando a CCH. O sea, andábamos como los 14 años, yo creo. Y se había hecho un corazón con unas alas de murciélago. Así en colores, ¿no? No, pues se veía bien verga, ¿no? Bien chingón, era como New School esa madre. Entonces empecé a ver eso
y empecé a ver esos videos con el negro, ¿no? Era algo que nunca percibí. Hasta mucho tiempo después ya fui como consciente de todo eso, ¿no? Para esto, este carnal, pues pasa un tiempo, ¿no? O sea, eso fue un proceso de que entré como a los 16 años, ¿no? Como 2 años. Así de diario, a veces diario irme a su cantón, ¿no? Según a tocar música y a ver tatuajes. O sea, y sin tener conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Después este güey se tatúa. Y ahí fue como el primer estudio que escuché yo, fuera de mi barrio y así. Aquí en México, ¿no? Porque ese güey iba a un estudio que se llama Ink Dealers, o se llamaba Ink Dealers, no sé si todavía esté. Y me acuerdo que hablaba mucho de León Alba, de Lalo, y de... Ay, verga. Estuve pensando esto y se me fue el puto nombre. De un coreano. ¿De Wawon? Wawon. De Wawon, ¿no? Hablaban mucho de eso, ¿no? Y ya se hizo un tatuaje, igual como más tradicional. Y pues se veía chido, ¿no? O sea, era como de, ay, güey, yo quiero algo así, ¿no? Porque seguía relacionando el tatuaje con la música, ¿no? Entonces, pues pasa el tiempo. Y te digo, desconozco de dónde ese güey sacaba información. O de dónde me compartía, ¿no? De dónde sacaba lo que me compartía. Pero un día llega y me dice el güey, ¿qué crees, Millón? Me compré una máquina, ¿no? Así en pinche automático. No me importaba si ese güey sabía tatuar. No me importaba ni qué tatuarme. Así fue como de, güey, tatúame. No, se me valió verga. Fue como de, tatúame, güey. Eso fue como un jueves y el sábado yo ya me estaba tatuando. Así ya Pero espera, o sea, ¿qué era lo que pensabas cuando estabas viendo los tatuajes? O sea, ¿cuál era el fin? ¿De solo verlos? ¿O solo admirarlos? ¿No hablaban de nada? ¿No decían...? Pues sí había como una plática, pero es que ese güey en ese momento tampoco tatuaba, ¿no? Realmente al principio, antes de que ese güey tuviera su equipo, sí nos sentábamos a verlos, ¿no? O sea, era solo admirar. Simón, sí, esa parte estuvo bien chida, ¿no? Porque inconscientemente creo que desde ese entonces ya me estaba grabando tal vez formas, ¿no? Sí, claro. Entonces pasa esto y ese güey me dice que ya tenía un equipo, ¿no? Y dije, no, pues a huevo, de aquí soy. No recuerdo si me cobró o no, pero de lo que sí me acuerdo es que a mi jefa le bajé una feria, ¿no? Porque le dije que necesitaba un libro. Y vale, verga. Le dije que necesitaba un libro, entonces ya me da, ¿no? Y a ese güey yo le puse para unos colores, ¿no? Porque ya habíamos visto tatuajes de color y yo ya también había visto el tatuaje de mi valedora, entonces ya... No, nunca supe, nunca le pregunté. Porque no, pues lo que me latía era como la música, ¿no? Entonces, pues yo ya quería un tatuaje así, ¿no? Un tatuaje, no sabía ni que era tradicional, ¿no? Pero yo quería un tatuaje de esos, ¿no? Más violento, más duro, ¿no? Entonces, pues ya, hacemos business y todo el pedo. Le doy para las tintas. Y llega el día, ¿no? El día del pinche juicio. Me acuerdo que llegué, su casa estaba bonita, la neta, su casa estaba bonita ese güey. Entonces, en el patio puso una mesa como de chelas, de esas de Corona. Y pues ahí, pinche tatuaje, me dolió un chingo. Al final sí me hice algo de los Ramones, ¿no? Aquí lo traigo el tatuaje. Es una golondrina, según yo, con una canción de los Ramones. O sea, ese es el de los primeros tatuajes de este güey. Este, si no mal estoy, es el primero o el segundo tatuaje que hizo ese güey. No está tan mal. Ajá. Y fue mi primer tatuaje, ¿no? Y ya era como sentarnos y según nosotros diseñar los tatuajes, ¿no? Dibujarlos y ya le decía, no, güey, es que sí, la golondrina, ¿no? Pero pues yo he visto que tienen estos colores, ¿no? O así, era como ese ejercicio, ¿no? Entonces ya me lo tatúo. Y no, pues me dolió un chingo y todo. La neta creo que ni me importó, o sea, yo lo que quería era estar tatuado, ¿no? Y esa anécdota también está chida. Porque para esto me tatué un fin de semana. Entonces ya regreso a mi cantón después del pedo. Y si bien el tatuaje no estaba mal visto en mi casa,
siento que sí había ciertas cosas, ¿no? Yo de mis carnales pues fui el único que entré a la UNAM, ¿no? Y siento que, no sé si llamarlo sobrevalorado. Pues socialmente, del extracto, digamos que del que vengo, entrar a una universidad o a una de esos tipos de escuelas, sí te daba una oportunidad, ¿no? Como de superación, digamos. Que brillar en sociedad. Sí, ¿no? Entonces, eso pasaba, ¿no? Pero a mí me estaba pasando en ese momento que pues yo estaba enojado, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Por lo de mi jefe y así. Aparte todo lo que escuchaba, ¿no? De la música. Entonces, la escuela pues me valía verga. Pero para mi familia, pues yo era como la esperanza, ¿no? De, ay, güey, es que este güey sí entró, ¿no? Y tiene la chance de aplicarse y de pasar a la universidad y tener una carrera y pues tener una vida promedio bien, ¿no? Entonces, bueno, contextualizando ese pedo, no estaba mal visto el tatuaje, pero que yo me hiciera un tatuaje, pues sí iba a haber un pedo, ¿no? Y le ponchaste en la llanta al carro, ¿no? Sí. Entonces, ya me hace el tatuaje y me acuerdo que ese día me hice bien pendejo, ¿no? Para regresar a mi cantón. Y pues ya era como hora, ¿no? O sea, como de, pues ya no la puedo hacer más de emoción, ¿no? Entonces ya me regreso a la casa y yo en ese entonces vivía con mi mamá, con mi hermana y un sobrino, hijo de mi hermana. Nos llevamos 5 años y pues siempre crecimos juntos, es como mi hermano menor, ¿no? Entonces recuerdo que ya llegué al cantón y mi sobrino estaba jugando fútbol, ¿no? Pero ese día, precisamente, pues estaba mi mamá, ¿no? O sea, no había forma de escapar el pedo. Entonces, pues para despistar al pinche enemigo, me puse a jugar fútbol con mi sobrino, ¿no? Ay, a la verga. Traía una playera de manga larga, me acuerdo. Pero entre el sudor, la pinche sangre, el plástico y todo el pedo, hubo un momento en que ya traía un cagadero en mi brazo, ¿no? Entonces fue como de, no, pues ya ni pedo, ¿no? Me acuerdo que entré pues ya como a nuestra casa. Pues entrabas y en corto estaba como el área del comedor, ¿no? Y mi mamá estaba planchando, porque también a veces planchaba y de ahí sacaba otra feria, ¿no? Y pues yo con este pinche cagadero, o sea, no había forma de ocultarlo, ¿no? Y ya llegué y entre nervioso y como acá, le dije a mi mamá, ¿qué crees, ma? Me tatué, ¿no? Y que lo enseño, ¿no? Pero ya el plástico pues ya se había ido a la verga, o sea, ya lo enseñé y así con un chico de sangre. Y mi mamá yo creo que todavía como queriéndose hacerse a la idea de, ay, este güey, ¿no? Me dice, ¿es de henna? Y le digo, Nel, es permanente, ¿no? Yo he estado pensando, porque la neta no me acuerdo, se me va mucho la onda. Yo creo que mi primer tatuaje me lo hice entre los 16 y los 18. O sea, fue como esa época. Estoy más como cercano a los 16, creo. Ya me lo hice. Y pues le digo a mi mamá, no, pues es permanente, ¿no? Y chale, esa parte todavía se me eriza la piel, ¿no? Porque todo lo que te contaba de ese contexto social y lo que yo creía que significaba para mi familia, mi mamá no me dijo nada. Solo me vio y agachó su cara, ¿no? Como una decepción. Y fue como de, verga, ¿no? No me dijo nada, ¿no? Pasó, me quedé ahí unos segundos y luego fue como de, muévete, ¿no? No hay que hacer, ¿no? No te va a decir nada. Yo ya me subí, me lavé el tatuaje y todo el pedo, y en mi cuarto tenía un espejito. Y sí me acuerdo que me pasé unas horas, ¿no? Viéndome el tatuaje. Ese mismo día que mi mamá me había hecho eso, ¿no? Me pasé unas horas viendo el tatuaje. Y me acostaba en mi cama y me paraba y me veía y decía, chale, vale verga, qué mamada hice, ¿no? Ni está tan chido, está bien chueco, cosas así. Y me acostaba de nuevo, ¿no? Y luego me volví a parar y era como de, a huevo, es que yo sí lo quería, ¿no? Porque yo quería esto, ¿no? Yo quería tatuarme y así. Fue un choque como entre un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo algo que sí quería hacer, ¿no? Y que estaba, pues, seguro de hacerlo, ¿no?
No sabía qué significaba, no sabía ni qué me iba a representar posteriormente, ¿no? Pero sí estaba seguro de quererlo hacer, ¿no? Eso pasó. No sé si mi mamá se acuerda, ¿no? Pero pues un tiempo así como que no me hablaba y fue difícil. Creo que más que el tatuaje en sí, pues ella tal vez veía esa... no sé, pues mi mamá ya es grande, tal vez tenía esa concepción de que el tatuaje era para malandros y ya no iba a conseguir trabajo y esas mamadas que la gente piensa. Entonces, pasó y me dejé de tatuar como un año. O sea, un año no me tatué para nada, ¿no? Porque el sentimiento de culpa era grande, ¿no? Sobre todo, pues mi jefe fallece y mi mamá, la neta, pues la admiro un chingo, ¿no? Porque se hizo cargo de nosotros y jamás nos faltó nada, ¿no? Entonces, era un poco como ese sentimiento de, oh, no le puedo fallar, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues estaba fallando, ¿no? Porque en la escuela no iba chido y acá. Durante ese año me tocó ver el proceso, pues sí, el proceso inicial de este carnal que te cuento, que se llama Daniel, y verlo tatuar, ¿no? Creo que inconscientemente estaba aprendiendo, ¿no? Quizás no estaba aprendiendo cosas chidas o cosas bien, ¿no? Pero sí estaba aprendiendo. Porque era así como de, ese güey me escribía y, ¿qué pedo, millón? Voy a tatuar, ¿no quieres caerle? Y yo así, sí, a huevo, ¿no? Voy, y hasta mi jefa me decía, ¿dónde vas? Y no regreses tatuado, ¿no? Y nada, no hay pedo. Y yo nada más iba, ¿no? Porque me gustaba verlo. Me gustaba ver que tatuaran, ¿no? Tráeme un rastrillo. Cámara, pa. Voy por una copia. Sí, no hay pedo. Y así, ¿no? Eso fue como durante un año que no me tatué, ¿no? Solo iba a verlo tatuar, ¿no? Él es de Las Palmas. Igual no sé bueno con los nombres de las calles, ¿no? Pero literal, de donde yo vivía, sí es otra colonia, pero estábamos a 3 calles, o sea, era muy, muy en corto, ¿no? Entonces, te digo que a veces no iba a la escuela y pues, me desviaba y caía a su cantón, ¿no? Y todo ese año fue así, ¿no? Estarlo viendo y así. Y gracias a ese güey también conocí a otros personajes, como de ahí del barrio, a los que ese güey a veces llegaba a comprarles material. Me acuerdo de haber ido acompañando a ese güey al estudio del Pantera, un carnal que está en Las Maravillas, y al estudio de este güey que le dicen el Monje. Yo nunca tuve así como contacto con ellos, pero me acuerdo de acompañar a este carnal y pues que les compraba un tubo, una aguja o un pedo así, ¿no? Entonces ya pasa, pero para esto, pues yo tenía un chingo de ganas de seguirme tatuando, ¿no? Pero sí me ganaba como el sentimiento de culpa hasta que un día dije, pues si ya valió verga, pues ya valió verga, ¿no? Pues ya me voy a tatuar. Y me empecé a tatuar bien seguido, ¿no? Me hice el segundo y luego iba cada semana o luego así cada mes, ¿no? Dependiendo también cómo juntar una feria. Y me echaba así como que 4 de un vergazo, ¿no? O 5. No me importaba realmente que me tatuara, ¿no? Solo que sí me gustaba el tradicional, ¿no? Como lo que veíamos. Sí, era como que ya pedía ese tipo de estilo, ¿no? De gráfica. Y ya llegaba con mi jefa y como que también lo fue asimilando. Porque ya cada vez era así como de, otro y otro. Y ese proceso de otro y otro ya se convirtió después en, ese sí me gustó, ¿no? No, ese está culero, ¿no? ¿Por qué escogiste eso? Y así. Para esto, pues viene el otro proceso que te contaba, ¿no? Nosotros vivíamos en un cantón que era familiar, pero era de la familia de mi jefe. Entonces cuando mi jefe fallece, pues nos quedamos nosotros y al final de cuentas, pues como todos siempre hay pedos, ¿no? Y mis tíos sí son medios pederos. Entonces, había muchos pedos ya. Y mi carnala toma la decisión de irse a Tlaxcala, ¿no? Impulsada un poco como por unas de mis tías, hermanas de mi mamá. Y también porque en Tlaxcala vivía una prima de nosotros, ¿no? Falleció hace poco. Yo aquí, pues, la neta, pues valía verga, ¿no?
Entonces me fui con ellos. Me fui con ellos y estuve viviendo un año allá, en Tlaxcala. Ya estando allá, pues... mentalidades pendejas, ¿no? Como dice la señora, creencias de gente pendeja. De que vas a llegar y todo va a ser color de rosa, ¿no? Y huevos, ¿no? O sea, llevábamos yo creo que más esperanzas que realidades, ¿no? En ese viaje. Porque pues llegamos y ahí me tocó conocer a hambre. Me tocó pues aprender lo que valen las cosas, ¿no? Estaba acostumbrado a que andaba de desmadroso y pues al final de cuentas mi mamá salía al quite, ¿no? Pero allá no estaba mi jefa porque mi jefa se quedó aquí, ¿no? La idea era como que nos fuéramos nosotros, digamos que estabilizarnos y después posteriormente mi mamá, ¿no? Como que ya iba a llegar y todo eso. Y llegamos y no, pues huevos, ¿no? No, yo no encontraba trabajo, no había acabado la escuela, aunque allá ya terminé como mi bachillerato, y todo el pedo, pero pues sí fue difícil, ¿no? De hecho, bueno, esa parte también, mi carnala vive en un pueblo, digamos, que se llama Pisaco, que está como a media hora de la mera capital, ¿no? Y a Pisaco pues podíamos llegar caminando, ¿no? Pero llegar como a Tlaxcala sí ya era un tiro, ¿no? Sí era como gastar pasaje y eso. Entonces, normalmente pues me iba caminando, ¿no? Ahí a Pisaco. Y según yo me daba los roles a ver si encontraba algún empleo y así. Y entre esos roles, pues empecé a conocer o a ver que también había tiendas de tatuaje, ¿no? Ajá. Entonces fue como de, ay, güey, a huevo, ¿no? Tal vez... O sea, como que regresó esa espinita, ¿no? Que igual todavía conocía a mi compa y, bueno, todavía topaba a mi compa, el negro. Pero pues yo ya estaba más lejos, ¿no? Ya no me podía tatuar y empecé a ver que había tiendas de tatuajes y fue como de, ya huevo. Para esto, antes de irnos, a mí ya de ver tanto a ese güey y de tatuarme, ya me habían dado ganas, ¿no? De entrarle. Pero ese güey también era un poco raro. Me acuerdo que en algún momento, digo, tal vez fue como parte de su proceso, ¿no? O de la ignorancia que tenía finalmente, porque también estaba empezando, ¿no? Me llegó así como a hacer comentarios de que el tatuaje mexicano pues valía pura verga y que no había tatuadores que rifaran y esas ondas, ¿no? De hecho, aún ese güey es como muy así fan del estilo neoyorquino, ¿no? Como del Smith Street y esas ondas. Y también había otro carnal, ¿no? Ahí en el barrio, yo no lo conocía, pero empezó a tatuar más o menos cuando ese güey empezó a tatuar. Y a veces llegaba a hacer comentarios como, es que vale verga, ¿no? Ya vieron que yo tatúo y ya se les antoja, ¿no? Eso fue antes de que nos fuéramos. Y digo, a ese carnal yo le tenía una alta estima, ¿no? Pues fuimos carnales durante varios años, ¿no? Y pues como era grande, yo lo veía también como un ejemplo, ¿no? Y yo decía, chale, pues quiero tatuar, ¿no? Pero me importa lo que este güey diga, ¿no? Y no me gustaría que se exprese de mí tal vez como se expresa del otro güey, ¿no? Entonces jamás le dije que quería tatuar, ¿no? Después sí le dije, y ya, fueron otros pedos. Eso pasó, entonces nos vamos a Tlaxcala y pues yo ya traía como la espinita, ¿no? Y nomás no encontraba chamba y fue como de, chale, pues a lo mejor aquí sí la armo, ¿no? Así tatuando. Y me acuerdo que ya había visto varios, pues, estudios, pero pues, como que decía, chale, me daba culo, ¿no? A veces entrar. Para eso, bueno, en este tiempo, ¿cómo fue? Déjame acuerdo.